Buenas tardes y bienvenidos a todos. Os comento en primer lugar que esta ponencia va a ser grabada. Hoy tenemos acceso. Consiste en una intervención de una serie de expertos y expertas organizados por la Delegación de Estudiantes de Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares, en colaboración con la Cátedra Extraordinaria Derecho a la Salud y Acceso a Medicamentos de Farmamundi, una ONG de cooperación al desarrollo, acción humanitaria y de emergencia, con experiencia y con la promoción de la salud integral y la ayuda farmacéutica a países menos favorecidos, y en colaboración con No es Sano por Derecho. Los WIPGENE forman parte del proyecto Accede, una plataforma de recursos sobre acceso de medicamentos y derechos a la salud, en la que podéis encontrar sobre las barreras de acceso al medicamento, el precio de nuevos medicamentos oncológicos, recursos audiovisuales y documentales, así como un directorio de entidades y colectivos implicados en la defensa del derecho al medicamento. Hoy iniciamos el programa de seminarios con Adrián Alonso Ruiz, que nos contará sobre el coronavirus y las barreras de acceso a medicamentos en estos momentos. Mañana tendremos a Evangelina Martich, politóloga y profesora asociada en la Universidad Carlos III, que nos introducirá a las desigualdades de género en el acceso a medicamentos. El jueves estará con nosotros Fernando Lamata, experto en salud pública y políticas de salud, que nos explicará la iniciativa legislativa popular Medicamentos a un precio justo, promovida por No es Sano. Finalmente, el viernes, Irene Romero de la UAM nos traerá experiencias de activismo desde la Universidad por un futuro por el derecho a la salud. Os pedimos a todos los asistentes que tengáis el micrófono silenciado durante la intervención de nuestro webinar de hoy, Adrián Alonso Ruiz. Las preguntas que os vayan surgiendo durante esa ponencia, por favor ponerlas en el chat y al final de la intervención las formularemos. Bueno, hoy tenemos acceso con Adrián Alonso Ruiz. Es un farmacéutico por la Universidad Complutense de Madrid. Ha estudiado el máster en Salud Global del Instituto Global de Barcelona, en la Universidad de Barcelona y la Universidad de Heidelberg. Ha trabajado como farmacéutico comunitario en Madrid y como investigador en la organización holandesa sin ánimo de lucro Access to Medicine Foundation, analizando la respuesta de la industria farmacéutica en relación al desarrollo de tratamientos innovadores para enfermedades infecciosas y políticas de acceso a medicamentos antiinfecciosos. Hoy nos viene a hablar de barreras de acceso al medicamento en el momento en el que estamos pasando debido a la pandemia mundial por el coronavirus. Y nos responderá a preguntas como que si la salud es en realidad un derecho universal o un lujo de unos pocos. Adelante, por favor. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Lo primero, muchísimas gracias a las organizadoras por invitarme. Ya se lo he dicho, creo que cada vez que he hablado con ellas, lo necesario que son este tipo de iniciativas, no solo para las facultades de farmacia y los estudiantes de farmacia, que tenemos muy poco contacto con el mundo del acceso a medicamentos y los derechos humanos, sino también para darle visibilidad a la población en general. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. También porque me parece que es la segunda o la tercera vez en este mes y medio que consigo ponerme ropa de calle con la cuarentena, así que también es de agradecer eso. Voy a ver si consigo compartir bien la pantalla y si no se me escucha o algo, por favor, interrumpidme. Vamos a ver. Vale, asumo que todos estáis viendo la presentación. Como hemos dicho, vamos a hablar de acceso a medicamentos en tiempo del COVID y la idea es intentar definir un poco qué es el acceso a medicamentos. Primero, dando un marco en torno a los derechos humanos, sobre qué es el derecho a la salud y qué es el acceso a medicamentos en el marco de derechos humanos. Y después, pues, intentar definir el concepto en sí de acceso a medicamentos. Como las charlas están organizadas por estudiantes de farmacia, he asumido que algunos, por lo menos de los asistentes a esta charla, serán farmacéuticos o somos farmacéuticos. Y he intentado sacar algunos ejemplos de qué rol podemos tener los farmacéuticos en asegurar un acceso apropiado a medicamentos, especialmente en una situación como la actual con
la pandemia del coronavirus. Voy a poner un cronómetro que si no me tiro hablando toda la tarde y no paro. Lo primero, perdón, porque no me gusta poner diapositivas llenas de letras porque se hacen muy incómodas, pero bueno, no encontraba una manera mejor de explicar esta parte. El derecho a la salud sí, el derecho a la salud se encuentra reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue firmado y ratificado por varios de los países de Naciones Unidas en 1966. En uno de estos artículos se encuentra la famosa definición de la salud, de el derecho de las personas a disfrutar el más alto nivel posible de salud física y mental, que se encuentra también reconocido en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud de 1948. Es la primera vez que se reconoce el derecho que tenemos los ciudadanos a disfrutar de, aunque la definición tenga sus más y sus menos, un derecho a la salud, ¿no? Y que las instituciones y los estados deben tomar parte para que este derecho se vaya realizando poco a poco. Entre las muchas medidas que esta carta o este pacto internacional reconoce sobre cómo asegurar el derecho a la salud, el artículo 12.2 insta a los estados a crear las condiciones que aseguren a todos una asistencia médica y unos servicios médicos en casos de enfermedad. Servicios médicos podemos entender que se encuentran los medicamentos, reconociendo, por tanto, el acceso a los medicamentos como parte esencial del derecho a la salud. Si bien es cierto que no se menciona directamente en el Pacto de 1966, sí que es verdad que en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el organismo que se encarga a monitorizar que estos derechos se cumplan o no, en su observación general en el año 2000, en la observación general número 14, intenta definir un poquito mejor qué es el acceso a la salud y el derecho a la salud. Y en el artículo 17 menciona que los estados, que en su deber de fomentar el acceso a la salud, deben incluir el acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos y preventivos, curativos y de rehabilitación, así como la educación en materia de salud. Y, entre otras cosas, también menciona el acceso a un tratamiento apropiado para las enfermedades, que este sea preferiblemente en la propia comunidad y que se debe asegurar el suministro de medicamentos esenciales, así como el tratamiento y la atención apropiados para la salud mental. Evidentemente, esta observación general es mucho más amplia y se habla de muchas más cosas. He querido recoger también un artículo, el artículo 35, donde se menciona que las obligaciones de los estados para proteger la salud incluyen, entre muchas otras, las obligaciones para adoptar leyes u otras medidas que velen por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con la salud proporcionados por terceros. Del mismo modo que se debe velar porque la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de atención a la salud. Del mismo modo, se dice que hay que controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros y que se debe asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación, experiencia y deontología. Volveremos a este artículo número 35 un poquito más adelante en la presentación cuando hablemos de asequibilidad de medicamentos y un poquito de la parte de deontología. Además de reconocer este acceso igual y que hay que tener en cuenta que la privatización del sector de la salud y reconoce las tensiones que hay con la comercialización de medicamentos, etcétera, etcétera, aunque se reconoce esta parte, digamos, de tensiones comerciales, también esta observación general número 14 menciona unos temas especiales de alcance general que se deben tener en cuenta a la hora de hacer efectivo este derecho a la salud y este derecho a acceder a medicamentos para todos. Estos temas especiales son, y irán saliendo a lo largo de la presentación, el principio de no discriminación e igualdad de trato. Se reconoce también la necesidad de adoptar una perspectiva de género, reconociendo el papel que cumplen o que se debe tener en cuenta a la mujer en cuanto al aseguramiento del derecho a la salud. Esto sucede también para niños, adolescentes y personas mayores, así como para personas con discapacidades y pueblos indígenas. Un poquito más adelante, hace unos años, las Naciones Unidas y todos los estados que forman parte de ellas
acordaron una serie de objetivos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, creando una agenda con un límite en el año 2030 para desarrollar un sistema económico, social, que genere, digamos, una realidad un poquito más sostenible y un poquito más equitativa para todos. Entre estos objetivos se encuentra, pues, el fin de la pobreza o que se acabe el hambre o unas condiciones laborales decentes junto con crecimiento económico o temas como la educación de calidad, ¿no? Si bien es cierto que hay un objetivo específico para la salud, es evidente que no se puede entender la salud sin entender la educación de calidad o la igualdad de género, que es el objetivo número 5, o unas ciudades y comunidades sostenibles. Aunque todo esto afecta a la salud, hay un objetivo, el número 3, que es específico de salud y bienestar. Y dentro de este, los dos objetivos que más están relacionados con el acceso a medicamentos son el objetivo 3.8 y el 3.b. El 3.8, que habla sobre lograr la cobertura sanitaria universal, en particular protegiendo contra riesgos financieros para que nadie incurra en unos gastos que se llaman catastróficos por tener que acceder a servicios de salud. El acceso se garantiza o se intenta garantizar el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces y asequibles y de calidad para todos. Además, el artículo o el objetivo, perdón, 3.b menciona la necesidad de apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para enfermedades transmisibles y no transmisibles. Además, reconoce el derecho que tienen los Estados miembros a utilizar una serie de acuerdos de comercio internacional para favorecer el acceso a medicamentos para todos. De este tema de comercio y propiedad intelectual y tal, se hablará seguro en muchísimas otras charlas esta semana. Un poco en resumen del tema de derechos humanos y el derecho a la salud, así para recapitular un poco, 4 puntos así muy rápidos. Es que el acceso a los medicamentos es un principio fundamental para la realización del derecho a la salud. O sea, los estados reconocen que de un día para otro no se puede conseguir este estado de salud óptimo, donde de salud mental, social, económica y tal, y que es un derecho que se tiene que adquirir poco a poco y que para realizarlo el acceso a los medicamentos es un punto esencial. Además, crea un marco donde se protege o se reconocen las barreras económicas y las tensiones económicas que hay y que se debe proteger frente a estas barreras para asegurar este derecho a la salud, teniendo una dimensión económica y además reconoce que hay ciertas poblaciones que son más que pueden ser discriminadas o que suelen ser discriminadas en este camino hacia la realización del derecho a la salud, intentando que se cree un marco legislativo para que estas discriminaciones se reduzcan o desaparezcan. Esto así como conclusión de la parte de derecho a la salud y el acceso a medicamentos. Lo que pasa es que, claro, hablamos de acceso a medicamentos y no terminamos de definirlo, ¿no? ¿Qué quiere decir acceder a medicamentos? Hay muchísimos marcos conceptuales súper complejos y tal, y a lo largo de esta semana hablaremos mucho de temas de transparencia, de las fuerzas de mercado, de temas de transparencia y cómo afectan a los precios, cómo afectan a la disponibilidad de los medicamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Es una pena porque a mí este marco que está lleno de flechas y tal, a mí me gusta mucho porque resume todo muy bien, pero no tenemos mucho tiempo para hablar de ello, de cómo para asegurar acceso a medicamentos hay que tener en cuenta los distintos niveles, tanto a nivel del sistema sanitario como de nivel nacional como internacional, y cómo todo esto juega un papel a la hora de desarrollar políticas para asegurar el acceso a medicamentos. Entonces, para simplificarlo un poco y para intentar explicar qué quiere decir acceso a medicamentos, nos vamos a centrar en esta pequeña parte que hay en este marco. Este marco se llama el marco AAAQ, por sus siglas en inglés. En español supongo que sería DAAC, que viene a decir disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. La idea es que intentando desarrollar políticas que se enfoquen en torno a estos 4 pilares, deberíamos conseguir un acceso universal y óptimo a los medicamentos más esenciales. Está desarrollado por el Comité
de derechos económicos, sociales y culturales del que hablábamos antes, los de la Observación General número 14. Entonces voy a ir hablando un poquito pilar a pilar, intentando dar ejemplos de lo que significa cada uno. La disponibilidad es algo que siempre me ha parecido como muy evidente, pero que tiene gracia que, bueno, gracia realmente no tiene ninguna, pero bueno, es curioso cómo en los últimos tiempos, en las últimas semanas hemos visto cómo la disponibilidad ha recuperado cierta importancia. La disponibilidad quiere decir que existe un medicamento para una necesidad sanitaria. Esto que parece una obviedad, pues hoy en día resulta que no tenemos disponible un medicamento o una vacuna para la enfermedad que más nos preocupa ahora mismo, ¿no? O que más tiempo ocupa en nuestras cabezas. No solo que exista, sino que además tiene que seguir unos procesos de registro, que este medicamento tiene que estar comercializado y que además, tras ser comercializado, debe tener una capacidad de suministro. En resumidas cuentas, quiere decir que hay una necesidad para un bien de salud pública, que puede ser un medicamento o una vacuna o un producto sanitario, y que esta necesidad pues se ve satisfecha. Es un poco pues tema de oferta y demanda, ¿no? Un poco mercado. Como pongo ahí abajo, pues no sé si veis el cursor. A ver. Anda, Rodrigo Rato. No sé si veis el cursor, pero bueno, los ejemplos de abajo, pues tenemos una necesidad de medicamentos, vacunas y test diagnósticos, pero ahora mismo no existen. O la capacidad de suministro es limitada, o a lo mejor no están registrados en ciertos países. Por tanto, la disponibilidad es inexistente o muy limitada. Y lo que digo de que es un poco oferta y demanda no es por tener no es por acercarme a este concepto de una manera cínica de decir que es simplemente una necesidad de mercado y que tiene que cubrir simplemente porque dejemos al mercado funcionar. Evidentemente, los medicamentos ahora mismo son un bien con el que se comercia y dinámicas de oferta y de demanda, pues hay que tenerlas en cuenta para asegurar la disponibilidad de los medicamentos. Se desarrollan políticas de investigación y desarrollo, es necesaria cierta capacidad de fabricar, bueno, es necesaria capacidad de fabricación para hacerlos disponibles, esto supone unos costes de fabricación y de distribución, etcétera, etcétera. Todo esto afecta a la disponibilidad. Y por supuesto, no solo el mercado, los estados tienen el derecho y la obligación de tomar las medidas necesarias para que los medicamentos sean disponibles. Recientemente hemos visto cómo la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios ha recentralizado la distribución del stock de hidroxicloroquina y de cloroquina, porque era necesario hacer disponible este tratamiento no solo a los pacientes que estaban en un ensayo clínico para el tratamiento de COVID, sino también a todos aquellos que lo necesitan para su tratamiento de lupus, por ejemplo. Siempre hay una parte de responsabilidad estatal en hacer disponibles los medicamentos. También hemos visto como, por ejemplo, BARDA, que es una institución del gobierno americano, financia esto es solo en el caso de Moderna, que es una compañía de vacunas, pero financia con dinero público vacunas para hacerlas disponibles, para crearlas, para desarrollarlas y hacerlas disponibles a los ciudadanos. La accesibilidad. La accesibilidad viene después de la disponibilidad. El medicamento tiene que llegar a todos por igual. Esto se cumple o se divide, digamos, en cuatro subgrupos, 4 tipos de accesibilidad. La accesibilidad tiene que conseguirse sin discriminar a nadie por ningún caso, ¿no? Por ningún tipo de discriminación. Los medicamentos tienen que ser físicamente accesibles, económicamente accesibles y todos tenemos el derecho de acceder a una información de calidad para poder tener un acceso apropiado a estos medicamentos. Por definirlos poco a poco y poner ejemplos de qué significa discriminación en la accesibilidad a medicamentos, pues, por ejemplo, podemos hablar del famoso Real Decreto 16/2012 y el que lo vino a sustituir, el 7/2018, que el primero limitaba totalmente la cobertura sanitaria universal, el segundo lo intentó arreglar, pero por cómo está redactado sigue dejando algunos agujeros por los que algunas personas siguen sin recibir asistencia sanitaria o, por ejemplo, que creaban un copago a los medicamentos del 40%. Esto es una discriminación evidente porque aquellas personas que no tenían acceso al sistema sanitario eran aquellas que tenían una situación irregular y que además se les cargaba con un copago del 40% a sus tratamientos.
Pero también podríamos hablar del acceso en zonas de exclusión social, como hemos visto por ejemplo, salió un artículo en El País el otro día sobre cómo zonas aquí en la Comunidad de Madrid, como la Cañada Real, siguen enfrentando problemas de acceso al sistema sanitario y, por tanto, acceso a medicamentos muy serios. Como la diferencia de esperanza de vida podía ser de hasta 20 años cruzando una calle, básicamente. Otro de los ejemplos, y este pues lo hemos visto a todos los que hemos trabajado en farmacia, bueno, a todos, a mí personalmente yo lo vi personalmente en algunas de las farmacias en las que trabajé, el tema del acceso a tratamientos anticonceptivos de emergencia y farmacias que se declaran en objeción de conciencia. Y hay que evaluar hasta qué punto tú puedes declararte en objeción de conciencia cuando estás reduciendo el acceso a un tratamiento esencial. La accesibilidad física también parecía algo muy evidente, ¿no? Yo tengo que poder llegar físicamente al sitio donde me dispensen el medicamento. Yo cuando explicaba esta clase, la gente me miraba en plan, joder, chico, para esto no hace falta una licenciatura. Pero es verdad que hoy en día, con el tema de la cuarentena y sobre todo con la falta de protección que están teniendo algunos farmacéuticos rurales en España, la accesibilidad física a los medicamentos se está viendo reducida, o al menos se está viendo amenazada. La gente que está en riesgo al salir a la calle o que presentan más factores de riesgo para contagiarse al contagiarse de COVID, que están confinadas en casa, también necesitan acceder a esos tratamientos. Y medidas como, por ejemplo, la dispensación a domicilio de medicamentos pueden ayudar a reducir esa distancia física o esa inaccesibilidad física. Sobre el tema de las farmacias rurales es muy interesante porque es un área que normalmente no se toca y no se habla de ella en la facultad, pero la farmacia rural es un punto de entrada principal al sistema sanitario en muchas áreas de España. Y salió también en El País un artículo bastante bonito sobre una farmacéutica del norte de la Comunidad de Madrid y cómo se tenía que hacer una ronda por varios pueblos de la sierra, incluso yéndose a Segovia, para dispensar medicamentos a pacientes que no podían salir de sus casas y cómo esa persona, sin tener ningún equipo de protección, no solo se estaba exponiendo a sí misma y a su familia, sino que además pues, corría el riesgo de transmitir el virus a los pacientes que iba visitando, ¿no? Pasando hacia la accesibilidad económica, que se le llama asequibilidad, evidentemente los medicamentos, y es generalmente lo que primero pensamos, o que pensamos primero cuando hablamos de acceso a medicamentos, que es que los medicamentos deben ser asequibles para todos, especialmente para aquellos que están en riesgo de exclusión o que pueden ser más susceptibles de no poder pagarlos. Sobre este tema de pobreza farmacéutica y copagos, he intentado mirar un poco, no he hecho mucha investigación, o vamos, no muy exhaustiva sobre el tema, pero vamos, sí que es verdad que, por ejemplo, el CIS en 2018 hizo una pregunta sobre si los últimos 12 meses ha dejado de tomar usted algún medicamento recetado por un médico porque no se lo puede permitir por motivos económicos. Y si bien es cierto que el porcentaje es bajito, sigue siendo gente que no puede permitirse sus medicamentos por el precio y no puede acceder a esos medicamentos. Además, volviendo al tema de la discriminación, podemos ver que cuando lo han desagregado por el estatus socioeconómico, los obreros no cualificados es el porcentaje más alto de la gente que ha tenido que dejar de tomar el medicamento. Así como las viejas clases medias, que no sé muy bien a quién se refieren, si se refiere a los que nos caímos del guindo cuando vimos que no teníamos un duro o no encontramos trabajo en unas condiciones dignas. Sobre el tema de la accesibilidad económica y el rol del farmacéutico, es verdad que tenemos poco margen de maniobra, ¿no? Que los precios en España, gracias a Dios, están controlados por el Estado. Bueno, gracias al Estado, en el fondo, que están controlados y que al menos los que son de oficina de farmacia suelen ser bastante asequibles generalmente. Pero es verdad que últimamente, y la verdad es que me ha sorprendido bastante la actitud de ciertos farmacéuticos en redes sociales y gente bastante conocida del mundillo, cuando con el tema de las mascarillas han intentado justificar el aumento de precio con argumentos del tipo que como estamos acostumbrados a pagar céntimos por los medicamentos, dejarse 8 euros es un pastón, o justificarlo con temas de oferta y demanda. En un contexto en el que tener una mascarilla puede ser la diferencia entre salir a la calle o no, o poder
salir con tus niños a dar una vuelta, bueno, ir al supermercado o quedarte en casa, creo que hay que recordar el artículo 35 que mencionábamos antes sobre cómo es necesario velar porque la privatización de la salud y la comercialización de medicamentos y equipo médico y productos sanitarios no afecte al derecho a la salud que tenemos todos y no afecte al acceso a medicamentos. Por tanto, este tipo de actitudes que se suelen tener un poco, que yo entiendo porque yo también he trabajado en farmacia comunitaria, este tipo de actitudes un poco condescendientes y que son sin duda fruto pues, del cansancio de tener que escuchar que te echan la bronca porque las cosas son muy caras, pero bueno, en el fondo no tienen mucha cabida dentro del sistema sanitario del que formamos parte, ¿no? Por suerte, sí que es verdad que es algo minoritario y que organizaciones como el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y colegios de farmacéuticos de varias regiones de España han pedido al Ministerio de Sanidad, primero, que regulen el precio de las mascarillas, por ejemplo, o que regulen los precios de distribuidor o que reduzcan el IVA para que sea un producto esencial. Y se han comprometido a dispensar mascarillas a precio de distribución, es decir, sin margen de beneficio para la farmacia, en un esfuerzo para hacerlos más accesibles económicamente a la gente. Bueno, de hecho, el Ministerio lleva un par de días anunciando que va a controlar los precios porque se ha dado cuenta de que, evidentemente, dejarlos solo a las fuerzas de mercado y a las subidas un poco especulativas de los precios, pues puede suponer un problema de acceso a este tipo de productos. Y ya, bueno, me estoy liando mucho, a ver si acelero. La accesibilidad de la información. Todos tenemos derecho a saber qué nos pasa cuando nos tomamos un medicamento, qué medicamento nos estamos tomando, cuánto medicamento nos tenemos que tomar, qué reacciones adversas, etcétera, etcétera. Es un derecho que tenemos como pacientes y como farmacéuticos es nuestra responsabilidad, si trabajamos en la industria o trabajamos como reguladores, crear prospectos y fichas técnicas que den esta información y, sobre todo, como farmacéuticos de farmacia comunitaria, el consejo farmacéutico apropiado a los pacientes para que puedan tener este tipo de información. Sobre esto creo que en oficina de farmacia yo no he visto nada publicado, pero sí que lo he visto en el despacho, vamos, en la consulta de los médicos, sobre cómo la relación que se suele establecer entre el médico y el paciente suele tener ciertos sesgos pues, de clase o de género o incluso cierto componente, digamos, racial, ¿no? O de racialización hacia el paciente. Es muy importante también pensar qué tipo de consejo damos en función del paciente, porque se ha visto que solemos dar mejor información o una información más adecuada a la gente que es más parecida a nosotros, tanto económicamente como ya he dicho en términos de género o de raza, etcétera, etcétera. Y es un problema del consejo farmacéutico y, por tanto, del acceso a la información. Relacionado con esto es la aceptabilidad. La aceptabilidad es que cualquier tipo de intervención sanitaria, digamos, tiene que ser respetuosa hacia la cultura, hacia la edad, hacia el género del paciente. Esto está pensado un poco hacia cualquier intervención sanitaria, pero en el mundo del acceso a los medicamentos, pues también los requerimientos especiales que pueden tener los pacientes de mayor edad o pacientes con alguna, yo qué sé, se me ocurre, por ejemplo, pacientes que sean ciegos, qué mecanismos podemos utilizar para que esta gente pueda acceder al medicamento, ¿no? O la confidencialidad entre paciente y farmacéutico, etcétera, etcétera. Y finalmente, otro pilar que parecía como muy evidente, que es la calidad, ¿no? Evidentemente, los medicamentos que tomamos tienen que ser seguros, eficaces y de calidad. Y para ello pasan por unos procesos de registro, de evaluación y de autorización y de inspección de los medicamentos, de las plantas de fabricación, etcétera, etcétera. Esto que parece como muy evidente, pues hoy también se empieza a poner en duda hasta qué punto muchos países pueden tener capacidad para hacerlo o no, ¿no? Y gracias a Dios, una vez más, gracias al Estado, tenemos en España
un montón de gente súper preparada para que cuando importamos productos sanitarios se detecten aquellos que no sean de la calidad apropiada o que no cumplan las especificaciones y se vuelvan a mandar de vuelta. Pero esto no es el caso en todos los países. Y suele pasar que, acompañado de un incremento de la demanda de ciertos medicamentos o productos sanitarios, como puede ser la hidroxicloroquina que hablábamos antes, cuando no se puede asegurar la calidad de estos medicamentos y no se puede asegurar el suministro, suelen aparecer medicamentos falsificados. Y esto pues es evidentemente un problema para la salud, no solo porque no es el medicamento que te tienes que tomar, sino porque muchas veces estos medicamentos falsificados pues son otros principios activos que te producen reacciones adversas o han sido fabricados sin ningún tipo de proceso de calidad, evidentemente, y bueno, pues traen unas consecuencias que cuestan vidas. Como ya he dicho, los medicamentos y los productos sanitarios tienen que pasar por ciertos procesos de registro, evaluación, etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy en día, con la cantidad de iniciativas que hay para fabricar productos sanitarios, respiradores, etcétera, etcétera, con impresoras 3D y tal, hay que volver a plantearse la necesidad de que estos productos sanitarios que se fabrican con la buenísima voluntad de la gente sean seguros y de calidad para poder utilizarse. En conclusión, el acceso a medicamentos es fundamental, como ya he dicho, en la realización del derecho a la salud. Para acceder a los medicamentos existen muchas tensiones, tanto con el modelo económico, con los determinantes sociales, con el tipo de políticas públicas como el de la sanidad universal que hemos hablado antes. Y, bueno, al final tenemos que pensar que el farmacéutico, especialmente el farmacéutico comunitario, es uno de los profesionales, si no el más importante, uno de los profesionales con mayor importancia en este papel de garante para garantizar el acceso apropiado a estos medicamentos. Y, bueno, a los que os vayáis a dedicar o os estéis dedicando como farmacéuticos comunitarios, supongo que estas cosas pues os vendrán, ya os las sepáis, y si os vais a dedicar en el futuro, pues bueno, espero que os sirvan para asegurar ese derecho a la salud y ese derecho al acceso a medicamentos. Muchísimas gracias. Y bueno, y si hay alguna pregunta, pues voy a dejar de compartir para que se me vea la cara. Y si tenéis preguntas, pues encantado de responderlas. Hola, me gustaría preguntar cómo conseguiríamos que el acceso al medicamento sea un derecho universal. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, o sea, el derecho el acceso a los medicamentos, como forma parte del derecho a la salud, es un derecho ya universalmente reconocido. No es universalmente reconocido porque no todos los países han firmado este pacto que hablábamos de derechos económicos, sociales y culturales, pero bueno, la grandísima mayoría de los países ya lo reconocen. Y muchos lo reconocen en sus constituciones y es cuestión de cómo los países desarrollan políticas públicas que se encaminen a asegurar ese derecho. Bueno, no sé si por suerte o por desgracia no se puede obligar, un país no puede obligar, o la Organización Mundial de la Salud o Naciones Unidas no puede obligar a otro a hacer efectivo un derecho que no está contemplado en su legislación. Pero bueno, existen mecanismos legales para que los ciudadanos, por ejemplo, pues denuncien ciertas situaciones. No sé si responde a la pregunta. Sí. También me gustaría saber si en todas las partes del mundo tenemos los mismos recursos para luchar contra la pandemia actual, contra el coronavirus, en la que estamos actualmente. Bueno, pues a la vista está que no. En términos de acceso, por ponerlo solo en el contexto del acceso a medicamentos, evidentemente no todos los países tienen la misma capacidad de fabricación de medicamentos, ni tienen la capacidad para importar medicamentos, pero bueno, sí que podríamos decir que existen unas bases legales que permiten a los estados intentar mejorar ese acceso a medicamentos. Por ejemplo, controlando
la patente de los medicamentos o a través de acuerdos de comercio y, por supuesto, a través de sus propias legislaciones y sistemas sanitarios. Pero no, por desgracia no todos tenemos el mismo derecho, o sea, el mismo acceso a los medicamentos, ¿no? No sé si alguien ha escrito alguna pregunta en el chat. Bueno, pues no sé si queréis dejarlo aquí o... Yo tengo... Sí, ¿verdad? ¿Se me escucha? Sí. Yo tengo una pregunta Sí. sobre cuando el Estado interviene en la regulación de los precios ahora en cuanto al COVID, Sí. ¿cómo reacciona la industria farmacéutica? ¿Te refieres a la intervención de los precios de las mascarillas? Sí, por ejemplo. Sí. Vale. ¿Cómo te llamas, perdona? Yago. Vale, pues bueno, con esto también hay bastante discusión, he visto en redes sociales, porque hay mucha gente que dice que la intervención de los precios reduce la oferta. Y es verdad que por tanto puede llevar a desabastecimiento en las farmacias. El problema está en que ya hay desabastecimiento en las farmacias y en los hospitales. O sea, ya hay un problema de desabastecimiento generalizado. Si a este problema de desabastecimiento generalizado se le suma un problema de unos precios que están subiendo, que podríamos ser bien pensados y pensar que es por un incremento del coste de fabricación o por un incremento del margen de beneficio de los distribuidores, pero que también puede ser por simple especulación, pues es que entonces no vamos a salir de casa jamás, ni vamos a tener acceso a una mascarilla porque van a costar un pastón. Entonces, yo entiendo que a la industria no le haga mucha gracia, que no lo sé, porque no sé muy bien qué ha dicho la industria de productos sanitarios, pero es que tenemos que utilizar todos los mecanismos que tengamos para poder mejorar el acceso a estos productos sanitarios, porque si no, a lo mejor el mercado se regula y encuentra el precio perfecto en 35 euros la mascarilla quirúrgica. ¿Y qué hacemos con eso? A ver quién puede ver. A ver, es que habrá gente que no se lo pueda permitir. Vale, gracias. Y responde tu pregunta. Sí, gracias. O sea, yo no puedo responder por la industria, pero No, ya, pues saber entiendo tu que no le haga opinión mucha como gracia. químico. Vale. Entiendo que no le haga mucha gracia. En el mundo del acceso a medicamentos no le suele gustar, pero bueno, yo qué sé, es que no sé, así es la legislación. Vale, gracias. A ti. Hay una pregunta. ¿En qué caso podría una farmacia declararse objetora de conciencia por considerar que no se está ejerciendo ese derecho? No entiendo muy bien la pregunta. Lo que yo hablaba de objeción de conciencia de algunas oficinas de farmacia se ha dado con el tema de la píldora del día después, que ha habido algunas farmacias que por motivos personales, religiosos, de lo que fueran, decidieron no dispensar esta medicación, siendo una medicación considerada esencial. Yo aquí tengo mi opinión personal, que creo que, si bien es cierto que las farmacias, las oficinas de farmacia son un establecimiento privado, forman parte del sistema sanitario y, por tanto, tienen que cumplir con los objetivos que establece el sistema sanitario. Si esto es que se dispense la píldora del día después bajo ciertas características, pues tendremos que hacerlo. Pero vamos, entiendo el dilema que tienen algunos farmacéuticos con el tema. No lo comparto. Nacho tiene una pregunta. Hola, gracias por la charla. Mi pregunta está relacionada con el sistema del bienestar y con que los estados garanticen el acceso gratuito a esos medicamentos. ¿Hasta qué punto esta técnica o esta manera de proceder para garantizar el acceso gratuito a los medicamentos puede ser una herramienta de la cual se beneficien las farmacéuticas para generar dinero de ese acceso universal? Es decir, que a las farmacias ya les interesa que existan estos sistemas de bienestar que garanticen el acceso universal para que ellas cobrar por cada paciente que ofrecen ese servicio, dijéramos. Bueno, pero eso es, eso a mí, o sea, mientras el acceso esté garantizado, el precio sea adecuado,
es una situación de win-win, ¿no? O sea, la gente que se dedica a generar los medicamentos, a producir los medicamentos, merece ser retribuida por ello, que sea un precio justo, es parte de la legislación de los estados y si además se garantiza, pues estupendo. El problema está en cuando la industria utiliza mecanismos que crea el Estado, como pueden ser las patentes, para subir los precios por las nubes o situaciones un poco de emergencia, como pueden ser estas, para subir los precios de una manera abusiva, digamos. Pero yo, en principio, no tengo ningún problema para que la gente gane dinero haciendo medicamentos y vendiendo medicamentos siempre que se asegure que la gente pueda acceder a estos medicamentos. O sea, que la industria se esté beneficiando de la existencia de un sistema del bienestar y un sistema sanitario, bien, mientras no abuse de ello y mientras la gente pueda seguir accediendo a los tratamientos, estupendo. Genera empleo, no sé, me parece bien. No sé si respondes, o sea, no sé si te he respondido, Nacho, o quieres repreguntar Es que me viene en mente, por ejemplo, que leíamos hace unos días, no está relacionada con los medicamentos, pero sí con el tratamiento que se está dando a los pacientes COVID en Cataluña, que se está pagando 40.000 euros, si no me equivoco, por cada paciente. Sí. O sea, en este caso no es la industria farmacéutica, sino es pues los hospitales privados, la sanidad privada. Sí. Pero eso se le puede aplicar también a las terapias, por ejemplo, las CAR T-cells, que valen un pastón Sí. y que, bueno, pues está debatiendo si se tiene que financiar o no. Entonces, claro. Vale, a ver, dos cosas. Entonces, estamos hablando sobre el tema de la sanidad privada y el papel de la sanidad privada en la gestión de la crisis. Hombre, no es parte de estas charlas. Yo entiendo que si has tratado a pacientes y has acordado digamos, con el Estado, porque parte del Real Decreto decía que la sanidad privada tiene que formar parte de la respuesta al COVID, que se estipulen unos precios con total transparencia, que sean auditables y que sean justos, claro, es parte del contrato, entiendo. Siempre que sean transparentes, auditables, que sean justos y tal. Todos aquellos que traten pacientes en este caso, para pacientes COVID positivos y tal, evidentemente esos trabajadores tienen que ser remunerados con transparencia, como ya digo, y con justicia y que sea evaluable y tal. Sobre el tema de las CAR-T, bueno, pues es un poco lo mismo. Tiene que haber un proceso de evaluación de qué beneficio tienen estos tratamientos respecto al coste que nos está diciendo la industria que tienen. Si el beneficio-coste no es un poco feo decirlo, pero si el coste-beneficio no es beneficioso, es que no podemos permitirnos todo. Entonces hay dos caminos, o no se financian o se buscan maneras para que el precio baje, como puede ser el control de precios o la disputa de la patente, o vamos, ya te digo, no se puede financiar. Me parece que es con el caso de las CAR-T, que ha habido países como Holanda que han utilizado un agujerito que tiene el tema de las patentes, que es que la formulación magistral no puede ser patentable. Entonces, en los servicios de farmacia hospitalaria han fabricado ellos mismos los propios medicamentos vendiéndolos a un precio más bajo. Eso pueden ser soluciones. Gracias. A ti. Disculparme que os interrumpa un segundito. Soy Nuria de Farmamundi y Nacho, para complementar esto, te voy a poner en el chat el enlace del aula virtual donde hay un apartado justamente de acceso a medicamentos oncológicos con esta temática. ¿Vale? Si te interesa. Perfecto, gracias. Hay una pregunta, a ver, hay una pregunta de Lucía. ¿Hay alguna forma de regular el mercado de medicamentos a nivel internacional? Es decir, para evitar que unos países abarquen las existencias de algún producto dejando a otros desabastecidos. Creo que no hay mecanismos a nivel internacional para regular el precio de los medicamentos. Lo que sí que hay es mecanismos a nivel internacional, por ejemplo, como ya he dicho, para
para que un país diga que no puede patentar un medicamento porque es una emergencia sanitaria y necesita que haya versiones genéricas lo antes posible. Sí que hay mecanismos y se están desarrollando mecanismos, digamos, solidarios o se están proponiendo a nivel de Organización Mundial de la Salud y de los Estados miembros, como puede ser el caso de Costa Rica, que ha propuesto que se haga una bolsa con todas las patentes de tecnologías relacionadas con medicamentos para que cada uno pueda coger de esa bolsa la tecnología y fabricarlo, desarrollarla. Y eso afecta al precio. O una propuesta que ha habido de un profesor de una universidad de Londres que ha propuesto comprar directamente la propiedad intelectual para luego poder distribuirla por los estados y que los estados puedan desarrollar la capacidad de manufactura. Más allá de eso, hay iniciativas de filántropos como Bill Gates que ha gastado un pastizal en crear fábricas por todos lados para que haya más capacidad de producción y los precios bajen y la capacidad de suministro aumente. Pero a nivel internacional no hay. No hay forma de regular el precio. Vamos, que yo sepa, y a lo mejor me estoy equivocando. Jaime Spin, bueno, muchas gracias por atender la charla. Últimamente se habla mucho de licencias obligatorias, pero poco de su complejidad de implementación. Hay algunas alternativas para las licencias obligatorias. Es verdad, la gente habla de las licencias obligatorias como si fuera... saqué un artículo en la Agenda Pública hace poco que lo definía como el botón nuclear, pero es mucho más complicado que apretar un botón y que de repente la propiedad intelectual de un medicamento desaparezca o le pertenezca al que lanza la licencia obligatoria para que se pueda distribuir a fabricantes de genéricos. Ya he dicho que un par de alternativas más a la propiedad intelectual o al control de la propiedad intelectual, como puede ser el pool de patentes que propone Costa Rica o el tema de comprar la propiedad intelectual directamente al fabricante en un acuerdo comercial para que se asegure, digamos, un precio más asequible, ¿no? Fuera de eso, bueno, evidentemente, la capacidad de negociación de los estados con la industria farmacéutica puede facilitar el acceso, especialmente cuando varios estados, cuantos más mejor, puedan negociar con la industria directamente y sobre todo cuando lo puedan hacer de manera transparente, porque si no sabemos cuánto se está negociando y cuánto te ha costado producir un medicamento, seguramente el precio suba. Seguramente sea la manera más eficiente, yo creo, ahora mismo para negociar un tratamiento para el COVID, ¿no? Que sería a nivel de Unión Europea, por ejemplo, juntarse y decir, mira, Gilead, somos tantos potenciales compradores, bueno, y se establece una negociación entre el fabricante y los estados. No sé si queréis repreguntar. Tampoco sé qué límite tenemos de tiempo, ¿eh? Yo, como comprenderéis, no tengo nada mejor que hacer, puedo tirarme toda la tarde hablando. Iker. ¿Conoces algún libro o alguna fuente donde se comparen los diferentes sistemas sanitarios a nivel europeo o a nivel global? A nivel europeo sé que la oficina de la OMS de Europa y la OCDE tienen publicaciones comparando los distintos sistemas sanitarios en distintos niveles y tal, y está súper bien explicado. De hecho, en el tema del COVID, no sé si tengo un amigo que está trabajando en esto y me pasa muchos links y tal. Hay uno muy bueno sobre comparador de respuestas de los sistemas sanitarios para el COVID. Y bueno, no sé, igual lo puedo poner en el campus más adelante para que tengáis acceso si queréis cotillear y tal. Sí, perdona, María. Puedo aclarar qué son las licencias obligatorias. Las licencias obligatorias son un instrumento legal que tienen los estados para que, digamos, intentar hacer un bypass de la patente, ¿no? Un laboratorio farmacéutico que comercializa un medicamento dice, cuando llega a España, por ejemplo, cuando llega a un país cualquiera, que puede ser España, puede ser cualquier otro, quiero patentar este medicamento y España puede decir,
justo no sé si España es un buen ejemplo porque no sé cómo funciona el tema a nivel de la Unión Europea, pero bueno, el país que sea puede decir, no te lo puedo patentar, no lo puedes patentar ahora mismo porque esto es una emergencia sanitaria. Entonces, lo que se permite es que la propiedad intelectual que ha generado esa innovación, ese descubrimiento, se pueda utilizar por distintos fabricantes de genéricos para fabricar versiones genéricas más baratas, en general, que lo que hubieran pagado al fabricante principal, digamos, al que venía a patentar el medicamento. No sé si ha quedado suficientemente claro. Bueno, si no ha quedado suficientemente claro, me lo dices, intento explicarme mejor, que a veces me trago un poco. Nick pregunta, has comentado que informamos mejor a quienes más se parecen a nosotros y quería preguntar si conoces alguna iniciativa que esté impulsando el acceso a información de calidad sobre el COVID-19, pensando específicamente en los colectivos o en países que no se parecen a nosotros y que, por tanto, tienen comprometido su derecho a la información. No conozco ninguna iniciativa. A lo que me refería con eso es que cuando trabajamos en oficina de farmacia y esto, vamos, me ha pasado a mí, que de repente te das cuenta de que el consejo que tú das a una persona depende, a veces no sabes muy bien por qué, depende de la persona y te empiezas a preguntar ¿y por qué? Y entonces, bueno, pues como profesionales de la salud y como miembros digamos, del sistema, un poco de atención primaria del sistema sanitario, pues tenemos que, digamos, analizar un poco qué tipo de prejuicios podemos tener, qué tipo de sesgos podemos tener a la hora de dar información a los pacientes. A eso me refería, era un poco más a nivel, digamos, micro, de oficina de farmacia o consulta del médico y tal. Arturo pregunta qué es la objeción de conciencia. En el caso en el que yo hablaba, como he explicado antes, ha habido algunos casos de oficinas de farmacia, titulares de farmacia, que por motivos personales, motivos de, bueno, pues porque por motivos religiosos o los que fuera que sean, decidían no dispensar ciertos tipos de tratamientos porque veían un imperativo, o sea, veían algo superior sus principios religiosos y ellos pensaban que, de acuerdo a sus principios morales, estaba mal dispensar ese tipo de tratamientos. No sé si queda claro. Por favor, repreguntad y, o sea, no sé si os podéis quitar poner el micrófono y repreguntar y tal, pero lo digo porque estoy aquí yo solo hablando y es un poco raro. Si no os resulta, si no os gusta la respuesta, repreguntad. ¿Hay más preguntas? Animaros que Adrián aquí puede estar hasta las 9, dice. Yo... Vale, yo aprovecho y hago una pregunta. No sé si se me oye. Sí. Vale, yo quería preguntar, de los tratamientos que están ahora en investigación para la COVID, ¿cuáles crees que serán en modo predictivo las trabas que pueden ir apareciendo para que se consiga un acceso real a estos tratamientos? Si hablamos de tratamientos, o sea, no de vacunas, sino de tratamientos, hay dos tipos ahora mismo. Yo creo, o sea, yo lo dividiría en dos tipos. Tenemos un tipo de medicamentos que ya son comercializados para otras indicaciones, como es el caso de la hidroxicloroquina y tal. Ahí las barreras pueden ser, no creo tanto de precio porque es un medicamento que ya no tiene patente, no está en monopolio, hay versiones genéricas y, por tanto, los precios suelen tender a la baja. Ahí los problemas pueden ser más de disponibilidad. Lo que hablábamos de que, vale, está registrado, pero no hay capacidad de suministro, igual que pasa con las mascarillas, para que ese medicamento llegue a las oficinas de farmacia. Los tratamientos como el Remdesivir, que están ahora siendo investigados y se están probando en ensayos clínicos para el COVID, sí que estarían sujetos a una patente. Y, por ejemplo, Gilead, que es la que tiene los derechos de propiedad intelectual sobre ese medicamento, intentó ampliar la capacidad de protección y de monopolio que tenía, intentando que de hecho lo consiguió, que se designara como un tratamiento para enfermedades huérfanas, ¿no? Que eso le da, me parece que son 7 años más de protección.
Esto supondría que estos monopolios lo que suponen es un problema de disponibilidad porque la capacidad de producción de esos laboratorios es menor que la de varios laboratorios que pueden producir el mismo medicamento. Es un problema generalmente de asequibilidad bastante importante porque las compañías farmacéuticas se aprovechan, y de esto hablará muchísima gente en los días que vienen, se aprovecha de las patentes y del monopolio que generan para elevar los precios, porque buscan recuperar la inversión de manera rápida, porque, bueno, pues porque el sistema, por poner otra vez el ejemplo, la diapositiva de Rodrigo Rato, porque es el mercado amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, puede venir un poco también por problemas de disponibilidad y de asequibilidad. Y en términos de calidad, seguramente, yo no sé si habría problemas, porque como ya digo, hay muchos profesionales y la regulación es bastante estricta y los procedimientos ya están muy bien establecidos para que los problemas de calidad afecten lo menos posible como barrera a los tratamientos. Y, por supuesto, barreras de tipo de discriminación y tal. He hablado de los copagos, que también pueden superar una barrera. En el punto de, digamos, de dispensación del medicamento, ¿no? Si ese medicamento está sujeto a copago, que no tiene por qué estarlo si es hospitalario. No sé si... ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, Adrián, muchísimas gracias por tu participación. Creo que ha sido una charla... Yo tengo otra pregunta. Vale. Nada, que soy Arturo, el que ha comentado el tema de la objeción de conciencia. Si hay alguna manera que tenga el consumidor o consumidora a que se le ha negado el medicamento / producto sanitario de combatir contra esa objeción de conciencia que ha planteado la farmacéutica. Ya. Ya, es una pregunta. Yo, sinceramente, no lo sé. Ahí me pillas porque no sé. Yo entiendo que como paciente tienes derecho a recibir tu tratamiento. No sé qué herramienta legal tienes. También sucede en muchos casos que, por ejemplo, en el caso del tratamiento de anticonceptivo de emergencia, es de emergencia. No te puedes poner a buscar alternativas legales para que una farmacia te dé un tratamiento cuando tienes una farmacia 250 metros más allá, ¿no? Es un poco bestia decirlo así, pero generalmente en el caso de la objeción de conciencia para los tratamientos de anticonceptivos suele acabar, bueno, al menos en mi experiencia suele acabar así. No sé si se pueden tomar medidas legales, supongo que sí, pero no sabría responderte, la verdad. Vale, bueno, gracias. A ti. ¿Hay alguna otra pregunta? Pues, Adrián, muchísimas gracias por tu participación. Ha sido una charla muy fructífera que nos ha aportado mucho. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Bueno, y gracias a todos los que habéis participado. Acaban de... Otra pregunta. Acaban de escribir otra pregunta. A ver, Paloma. El acceso a los medicamentos a precios asequibles es imprescindible para asegurar una asistencia sanitaria universal, sobre todo en países con rentas bajas o países del tercer mundo. Con los tratados de libre comercio, con el texto ITEN en seca, las farmacéuticas cada vez tienen más poder, se asegurarán que no se rebaje el número de años de validez de las patentes y podrían limitar la capacidad de los gobiernos para negociar precios justos. Y ahora me pregunto cómo se puede luchar contra la industria farmacéutica cuyos beneficios son desorbitados cuando están en juego la salud de muchas personas. Bueno, por un lado he hablado de las herramientas legales como pueden ser las licencias obligatorias, por otro he hablado de la negociación de precios con la industria. Hay muchísimas más formas, como puede ser, por ejemplo, regular la manera en que la industria se financia, regular la transparencia con la que la industria negocia con los estados, algo en lo que España, la verdad es que es un auténtico desastre porque nadie sabe muy bien qué se negocia con la industria.
ni a qué precio, ni cuánto, vamos, no se sabe nada. Se puede crear incentivos para la industria, para que la industria genere un acceso más equitativo a estos tratamientos en estos países. Y esto es algo que tiene muchos problemas éticos y porque, bueno, al final parece como que tienes que pedirle a la industria, por favor, que rebaje los precios, pero bueno, al final pues tienes que negociar con ellos o hacerles ver que, por ejemplo, hay un modelo de negocio sostenible en llevar medicamentos a unos precios más asequibles a países de rentas más bajas. Y hay compañías que lo hacen, y hay compañías que regulan o intentan establecer distintas estrategias de precio para que en aquellos países en los que la capacidad de compra es menor, el precio sea un poco más asequible. No te digo ni que esté a favor ni en contra de ese tipo de estrategias, ni qué prefiero yo, pero bueno, sí que hay distintas herramientas. Y, por supuesto, siempre tienes la capacidad de regular a través de los tratados de propiedad intelectual. Creo que ya estamos, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Yo creo que lo podemos dejar para otra sesión. Yo, si me permitís, me presento otra vez. Soy Nuria, de Farmamundi. Volver a agradecer a la delegación de farmacia de la Universidad de Alcalá por toda la organización y por todo el trabajo que han hecho. Adrián, por supuesto, por la presentación, por el tiempo. Insistir un poco en que todas las preguntas que tengáis las podéis mandar tanto o consultar tanto en el aula virtual como mandarnos un correo, lo pondré ahora en el chat, a madrid@farmamundi.org. Y todas aquellas informaciones que os surjan, documentos que queráis compartir con otras personas. Intentamos que esta plataforma sea una plataforma abierta y viva, en que todas vayamos compartiendo toda esta información. Yo me he apuntado muchas cosas de las que ha dicho Adrián. Actualizaré la plataforma con estos documentos y, Adrián, también te invito a compartir con el resto de personas todos aquellos documentos que se te haya ocurrido de que puedan ser interesantes, como el tema de las licencias obligatorias, los documentos de la OMS que has comentado. Y también invitaros, está en el chat una encuesta que la delegación ha preparado para evaluar este tipo de charlas, y además que vamos también, durante toda la semana se van a tratar varios temas como el tema de las patentes, ¿no? La ILP y todas estas temáticas de diferentes barreras de acceso a medicamentos y de otras variables que influyen. No sé si alguien quiere más aportar. Yo antes me gustaría agradecer mucho a los organizadores por pensar que yo podía tener algo que aportar, y sobre todo porque ya lo he dicho, que es muy necesario que este tipo de ideas salgan no solo hacia los estudiantes de farmacia, que es súper importante. Ya me hubiera gustado a mí tener este tipo de iniciativas cuando yo estudiaba, sino a la población en general. Y a los que seguís conectados, si lo podéis compartir para que se una muchísima más gente en las charlas de los días que vienen, pues muchísimas gracias. ¿Queréis lo dejamos aquí, compañeras y compañeros? Estupendo. Y os esperamos mañana en el mismo enlace a las 7 de la tarde, mañana con Evangelina Martich, que va a tratar el tema del género como una de las barreras, ¿no?, de acceso a medicamentos, una de las variables que también influyen en el acceso a medicamentos. Muy bien. Sí, también me gustaría, agradecer a Noesano y Salud por Derecho y a Farmamundi, por supuesto, y a todos los que habéis colaborado, así como a todos los... Y bueno, nos esperamos mañana con Evangelina Martich. Muy bien. Yo me desconecto. Muy bien, Adrián, gracias. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Hasta luego. Adiós. Muchísimas gracias. Muchas gracias.